Estamos entonces en on. Vamos saludando entonces a todos los participantes que nos están acompañando en esta tarde. Agradecemos a las empresas sponsors que participan de nuestras actividades y hacen posible la realización de cada una de ellas. En el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía Argentina y candidato a diputado Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida muy cordialmente, le agradecemos el tiempo y la deferencia de participar en esta reunión en el día de hoy. Estamos viendo en pantalla entonces a las empresas que nos acompañan, como dijimos. Y le voy a dar la palabra en primer lugar a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa, para que pueda dar la apertura. Recordarles por último que el canal de chat va a estar habilitado durante toda la transmisión para que puedan hacernos llegar sus consultas para el disertante de la fecha, y las vamos a estar realizando una vez que finalice su presentación. Así que bienvenidos a todos una vez más. Muchas gracias, y Manuel, le doy entonces la palabra. Bueno, gracias Josefina, muchas gracias doctor Ricardo López Murphy por acompañarnos hoy día, por contribuir a los empresarios de la Bolsa de Córdoba a ilustrarnos, a comprender un poco mejor la realidad política y económica del país, la situación electoral, que todos ahora vamos a comentar algo, pero que indudablemente ha generado una gran ebullición en el país, ha generado esperanzas, expectativas positivas, y por supuesto, falta por supuesto que esos resultados parciales sean convalidados en las elecciones definitivas, pero generan ya una cierta expectativa positiva, para que este país tenga un cambio en el sentido que todos venimos defendiendo de hace muchos años, y que creemos que es la causa, el error de las políticas económicas y políticas en general que este país viene sufriendo desde hace muchos años, salvo algunas excepciones que las conocemos, pero que no alcanzaron a cambiar el curso de los acontecimientos. Simplemente decirte, Ricardo, que sos una persona muy valiosa. Te tuteo porque debo tener unos años más que vos seguramente, pero somos más o menos contemporáneos. Y realmente tu personalidad es una personalidad muy importante en la Argentina, por la trayectoria que has tenido a lo largo de tantos años en la política, pero sobre todo la coherencia ideológica y conceptual que has sostenido a través de los años en los distintos cargos que has tenido la oportunidad de ocupar, y siempre batallando por las ideas que defendemos nosotros aquí en la Bolsa de Comercio, y que creemos que son las que esperamos que se vuelvan a instrumentar y restablecer en el país después de tantas décadas que quizás perdimos ese rumbo. Yo simplemente decir que este país ha sufrido desde hace ya más de 75 años de un permanente intervencionismo del Estado en la economía. Ese intervencionismo del Estado ha sido de tal magnitud y de tal consistencia a través de los años que no hemos podido revertirlo, salvo, repito, algunas circunstancias especiales y transitorias que lo logramos hacer, pero que después no se consolidaron. Y creo que el intervencionismo del Estado es uno de los errores de la política argentina, porque los argentinos creemos que el liberalismo es una ideología que no es aplicable a la Argentina, que los argentinos no la vamos a resistir y no estamos de acuerdo. Quizás el liberalismo sufrió algunos desprestigios en algunos momentos de la historia argentina, y el electorado quizás no lo ha convalidado, pero ahora hay una sensación con la presencia tuya y otros liberales que están teniendo protagonismo en el concierto electoral, que nos hace tener esperanzas de que ese intervencionismo del Estado, que en el fondo significa que el capitalismo va a evolucionar hacia un socialismo inexorablemente, porque el intervencionismo del Estado en el capitalismo termina cada vez con dosis mayores y termina cercenando las libertades económicas,
y después, como está pasando ahora, y después, ¿por qué no?, las libertades individuales y cívicas. Con lo cual, indudablemente que hay muchas cosas que la Argentina no ha hecho, no se integró lo suficientemente al mundo, siempre resistió la integración, y un país liberal necesita integrarse al mundo, necesita que los empresarios sean competitivos, eficientes y puedan abastecer al conglomerado de consumidores que somos todos los habitantes del país, productos eficientes, productos a precios competitivos, y que para sostenerse en el mercado tengan que invertir, porque el proteccionismo libera al empresario de las inversiones necesarias para poder modernizarse y competir con el mercado externo y con los verdaderos integrantes de la competencia internacional. Y esto es algo que indudablemente lo palpamos cuando vemos que el presidente prácticamente se tiene que retirar del Mercosur, de las conversaciones del Mercosur, porque Argentina no está en condiciones de aceptar acuerdos de libre comercio con la presión fiscal que tiene por el tamaño del Estado, por las leyes laborales que no han sido reformuladas y ayornadas con la modernidad que deberían tener, y bueno, y toda una presión fiscal que hace que sea inviable que la Argentina pueda asumir una competencia abierta. Pero creo que lo que tenemos que hacer es abrirla gradualmente para que comencemos un proceso de reordenamiento interno que será muy saludable para Argentina. Si no abrimos la economía, siempre vamos a estar en una posición de inmovilidad en la política económica, y vamos a seguir sufriendo la decadencia, la falta de inversiones, de crecimiento, de empleo y por supuesto el aumento de la pobreza. Quiero resaltar el resultado electoral porque me parece que abre, como dije hace un ratito, unas esperanzas importantes para la sociedad argentina, y sobre todo con los resultados de liberales como vos, Ricardo, que sabemos de tu coherencia y tu conducta a través del tiempo, de Javier Milei también, y nos gustaría, después nos comentarás un poco tu visión. Creo que eso también es saludable para el país. Ustedes representan no solamente una alternativa electoral, sino que son un parámetro, los liberales. Bueno, la Bolsa de Comercio también quiero posicionarla en una situación parecida. Creo que son un parámetro de lo que realmente debe ser una política económica, un rumbo económico, una orientación del país. Y eso no lo podemos perder nunca, aunque a veces no lo apliquemos. Hay que señalar esos desaciertos permanentemente para que la sociedad los comprenda. Es muy posible que los haya comprendido con estas elecciones. Y con respecto a tus experiencias, es muy posible que a veces se te haya juzgado incorrectamente por los aciertos que cometiste en tus gestiones y no por los desaciertos que no los tuviste seguramente. Así que quiero resaltar tu figura y te vamos a aprovechar en esta hora y pico que te tendremos escuchándote y luego preguntándote algunas cosas. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Enseguida le damos la palabra. Entonces, Ricardo, paso a leer brevemente el CV. Ricardo López Murphy fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En su actividad profesional se desempeñó como consultor y asesor económico de empresas, inversores internacionales e instituciones financieras de Argentina y América Latina. Ejerció la docencia académica durante 25 años en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, Universidad de San Andrés, la Universidad de Montevideo y la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras. Hacia fines del 2020 oficializó un acuerdo entre su partido Unidos al Partido Libertario y Mejorar, conformando una fusión denominada Republicanos Unidos, con el cual participó en las PASO 2021 dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Un gusto entonces que nos acompañe en el día de hoy y le dejamos la palabra para que pueda realizar su presentación. Muy bien, muchas gracias Josefina, muchas gracias Manuel por la generosa presentación y por la invitación que me formula la Bolsa de Comercio de Córdoba, con la cual he estado en tantas oportunidades presencialmente. Además veo en la sala una gran cantidad de amigos, entre ellos
no puedo dejar de comentar sobre Carlos Bulton, que ustedes saben ha sido históricamente mi contraparte en Córdoba y al cual le dispenso un singular afecto. Mi presentación va a abordar 3 temas, básicamente. ¿Por qué tuvimos el resultado que tuvimos? O sea, como sociedad civil, ¿por qué la gente votó lo que votó? Segundo, los traumas que ocurrieron después de la votación, que generan problemas a futuro importantes que tenemos que resolver. Y por último, los dilemas que enfrenta nuestra sociedad en muchos campos, pero por la naturaleza de la sociedad de ustedes lo voy a hacer más focalizado en la economía, aunque tenemos problemas muy complejos de lo social, lo educativo, lo sanitario, la defensa nacional, las relaciones exteriores, las cuestiones ambientales, pero me voy a focalizar en algunos problemas de carácter económico que van a tener que ser sí o sí enfrentados. ¿Por qué la gente votó como votó? Yo creo que el análisis ese no es muy complejo de hacer. Básicamente votó en rechazo a un muy mal gobierno, que fue muy mal gobierno en distintas dimensiones. En la dimensión educativa, es decir, esta cuestión de dejar 1 año y medio sin clases prácticamente a buena parte de nuestros educandos fue un costo tremendo, no solo en el largo plazo, sino también con un daño muy grande en el corto plazo. Fue un gobierno que falló en algo que no se podía fallar, que fue en la cuestión sanitaria, porque lidió frente al problema, un problema mundial, con errores notorios, por ejemplo, con un bajísimo nivel de testeos al comienzo de la pandemia, con unas cuarentenas de origen medieval muy prolongadas, que causaron una inmensa crisis económica, porque no adquirió y no tuvo la prudencia de adquirir las vacunas con el tiempo necesario y con la dispersión de proveedores razonables, sobre todo por esta decisión geopolítica de aliarse a Moscú y, como dice la asesora Nicolini, de comprometerse en un proyecto para mí incomprensible y de negarse a utilizar las mejores vacunas del mundo, que habían usado además como campo de pruebas a Argentina. Ahí todos tienen que recordar que en el Hospital Militar Central tuvimos 6.000 voluntarios de las Fuerzas Armadas y civiles que hicieron, digamos, la prueba cuando todo esto es un ensayo, y Pfizer tiene una planta en la Argentina, lo mismo que Johnson & Johnson, hubieran tenido naturalmente prioridad para proveernos a nosotros, y sin embargo hubo una actitud que duró prácticamente 10 meses hasta que el reclamo, sobre todo de los padres de los chicos que tenían vulnerabilidades, forzó una resolución que aún cuando fue tomada fue repudiada por el jefe de bloque de diputados nacionales de la fuerza oficialista, lo que da una idea del problema que enfrentamos, de prejuicios ideológicos, de incompetencia y digamos, de falta de lucidez para cumplir con la principal tarea que tiene un Estado en el medio de una pandemia. En tercer lugar, por los escándalos. Yo creo que los escándalos fueron sumándose unos a otros, pero en el acumulado tuvieron un efecto devastador. Los escándalos fueron la violación de nuestro principio constitucional central, que es la igualdad ante la ley, que es la base de las sociedades civilizadas, ajustadas a derecho en la modernidad. Nuestra Constitución dice que la igualdad ante la ley es la base de las cargas públicas y de los impuestos. Haber violado de la manera que se violó ese principio con los vacunatorios VIP, con los juicios VIP y después de todo con las festicholas VIP, produjo un deterioro enorme en la credibilidad del gobierno y en la, digamos, en la representatividad del gobierno.
Por supuesto que esto tuvo consecuencias sobre las políticas económicas y sociales, la caída de la economía, 3 veces la caída mundial, con un nivel de muertos por encima de los promedios mundiales, muy por encima de nuestros vecinos geográficos, concluyó un panorama muy negativo, como creo yo también la deriva hacia posiciones muy extremistas en la política exterior, asociándose a los regímenes más totalitarios y, digamos, con un récord de asesinato y vicios delictivos extremos, como fue el caso de Maduro, cuando abandonamos la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en la que acompañábamos a Canadá. Ustedes se imaginan alejarse de Canadá para ligarse a Nicaragua, tenía que tener sobre la opinión pública un efecto que es verdad, no todo el mundo está enterado, pero en Nicaragua gobierna un matrimonio que su estrategia electoral es poner preso a todos los opositores. Imagínense ustedes el tipo de gobierno que hay en Nicaragua. Más aún, el escándalo y la reacción que tuvieron sobre Cuba cuando se produjo la rebelión famosa del Patria y Vida, que recordó el otro día el presidente Lacalle en el foro de la CELAC, esas frases estremecedoras de la canción, pero digo, esa política exterior muy contraria a nuestros valores y a nuestros sentimientos tenía que ser sumamente costosa, como lo fue las cuestiones de defensa, o sea, el abandono prácticamente del monitoreo de nuestros mares, de nuestros cielos, los procesos escandalosos que tenemos en la depredación de nuestra área marítima exclusiva. Es decir, es difícil encontrar, bueno, la liberación masiva de presos al comienzo de la pandemia, con los efectos devastadores sobre la criminalidad. Todo ese conjunto de hechos generó una profunda censura social. Nadie se animaba, y creo yo que el oficialismo fue llevado también por ese error, a pronosticar un resultado negativo por esa, digamos, confianza que el aparataje estatal finalmente de un Estado capturado por el partido oficialista iba a permitir alcanzar un resultado, digamos, de paridad de fuerza. La verdad es que ese aparato no estuvo en condiciones de ir contra esa convicción colectiva de que habíamos tenido un gobierno desastroso, y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir, que era inferible si uno miraba las encuestas de opinión sobre los principales líderes del gobierno. Eran desastrosas las encuestas. Sin embargo, siempre se recurría al sonsonete que el día de la elección van a movilizar el aparato y al final va a haber paridad de fuerza, aunque tengan estas encuestas. Bueno, finalmente eso no ocurrió y recibieron digamos, no es el mejor término, pero una paliza electoral inolvidable. Piensen ustedes que bajaron de prácticamente 48 a 30, o sea, y han perdido en lugares donde nunca habían perdido y están en paridad de fuerza en lugares casi impensables como Tucumán. O sea, ha habido una derrota muy categórica del oficialismo en todo el frente, y creo yo que la explicación es la que les acabo de dar, que también ilustra sobre otro tema que Manuel se refería. Yo creo que es verdad que la oposición no se tiene que dormir, es verdad que tiene que hacer, sobre todo en algunos lugares como el conurbano bonaerense, como en La Rioja, como en Catamarca, como en Santiago del Estero, como en el Chaco, como en Formosa, un esfuerzo fenomenal de fiscalización, pero la verdad es que luce difícil que un resultado tan contundente se pueda revertir, aún usando masivamente recursos del Estado, que como nota, como digresión, yo no he logrado instalarlo en la opinión pública todavía,
Ustedes saben que nosotros tenemos leyes electorales que configuran un plexo razonable de regulación del proceso electoral que nos topean los gastos. Por ejemplo, nosotros somos una fuerza nueva, con ciertas características, nosotros alcanzamos ahí justo a colectar un poquito más de lo que habíamos, de lo que estábamos autorizados a gastar, y no lo pudimos gastar. Y el gobierno hace, es decir, en ese marco electoral que está limitado el gasto, el gobierno se despacha con la idea de que le va a poner plata en el bolsillo a la gente, que va a hacer una compra de votos insólita. Digo, llamo la atención sobre este punto, porque eso destruye el espíritu republicano. Es decir, hay una legislación sobre las elecciones que no se pueden cometer abusos, y el gobierno se siente en libertad, más aún. Los nuevos ministros que han asumido con la lógica de que van a usar el aparato del Estado de manera impúdica para tratar de dar vuelta al resultado electoral. Eso está prohibido por nuestro plexo normativo en materia electoral, pero parece no relevante a nadie, como no es relevante las leyes de administración financiera, las leyes presupuestarias. O sea, hay allí un problema muy serio que llama la atención porque, digamos, no podría pasar en otro país una cosa como la que pasa acá. Y parte de nuestras dificultades tienen que ver con esa característica idiosincrática, de que siempre estamos fuera de la norma, es decir, siempre somos tremendamente heterodoxos, o sea, heterodoxia es anormalidad, y nosotros somos profundamente anormales, sobre todo teniendo una constitución, y en este caso del régimen electoral, un régimen razonable y avanzado, pero lo vulnera en esencia quien ejerce el poder, y eso es, digamos, es inaceptable, pero reconozco que en los debates, ayer yo lo puse en la televisión, en un debate, y la verdad que a todo el mundo decía, pero a usted, solo a usted se le ocurre que no van a ser sinvergüenzas. Son naturalmente sinvergüenzas, entonces usted no está alertando sobre nada, no, digo, esto cambia las reglas de juego y es un problema muy serio que tenemos como sociedad, que el Estado sea considerado un botín, ya no solo en materia del servicio civil, de la contratación de obras, sino también en cuanto al funcionamiento del sistema electoral, donde la legislación va para un lado y la práctica política del régimen hegemónico va por otro. Eso es la primera parte de mi exposición. Yo creo que está muy cantado el resultado, no lo veo fácil de revertir, aún haciendo todas las sinvergüenzadas que van a hacer. Me parece que la gran consigna de la oposición, va a ser muy notoria en los próximos días, va a ser salga a fiscalizar. Por ejemplo, la consigna nuestra, es verdad que es para Juntos por el Cambio para la Ciudad de Buenos Aires, pero debería ser en toda la nación, es los candidatos vamos a estar sentados en las mesas de fiscalización. Es decir, vamos a dar el ejemplo, vamos a ir a fiscalizar a nuestras mesas, y esperamos con ello llamar a una movilización que asegure la transparencia del comicio. Recuerden todos que el comicio transparente, la elección, es una forma pacífica de resolver diferencias. Si la elección es burlada, es birlada por malas artes, en lugar de resolver un problema, crea uno más grande. Por eso, en esta cuestión, como en salud, como en defensa, como en seguridad, como en economía, prevenir es mejor que curar. Vamos a tener, y lo quiero decir con toda claridad, y los convocamos a ustedes también, a que haya un ejercicio de fiscalización de las elecciones que hagan de estas elecciones las más limpias y transparentes de nuestra historia. Sería una tragedia que ocurrieran episodios que, valga decir, han ocurrido en Tucumán. Y como el jefe de gabinete es tucumano y está asociado a algunos de estos episodios, es muy importante que nadie subestime lo que estoy planteando. Segundo tópico es cómo tomó el gobierno este episodio. Un gobierno que no está acostumbrado a ser derrotado, se considera, como decía la diputada Vallejo, la voz del pueblo argentino,
una derrota de esta inmensa envergadura los afectó psíquica y anímicamente de una manera extraordinaria, y demostraron una capacidad de vulnerar el marco institucional casi dramática. A ver, la bancada oficialista tratando al presidente de mequetrefe, fantasma, ocupa, payaso, es decir, términos que si los hubiera usado yo como un opositor que ustedes saben es muy, digamos, muy antagónico. La visión de esta gente está en las antípodas de mi visión de cómo, hacia dónde se debe orientar la sociedad argentina, cuál es su modelo institucional, sus libertades, su orientación económica, pero nunca se me hubiera ocurrido un tratamiento tan desdoroso a la magistratura presidencial. Y creo que eso preanunció, y en términos muy groseros, la carta de la vicepresidenta, que parecía, a los que somos más grandes de edad, ustedes se recordarán el gobierno de Frondizi cuando había pronunciamientos, o sea, hubo como 37 alzamientos militares, cada alzamiento había un jefe de guarnición, hacía un pronunciamiento. La presidenta hizo un pronunciamiento, lo intimó al presidente a que le contestara en 48 horas como si fuera su correveidile. Eso, más aún, en uno de los párrafos de la carta, menciona, creo yo el más desafortunado, que ella lo nombró a él, que él le estaba rompiendo el compromiso. Yo creía desde hace muchos años que los que nombran a los presidentes es la soberanía popular expresada en el sufragio, no la vicepresidenta de la República. Pero digo, esto no fue producto de una conversación o de un secreto. Esto fue puesto en una carta ante la sociedad como si fuera un hecho natural. Después el otro episodio que quiero remarcar de la carta, que me llamó mucho la atención y que ha motivado grandes polémicas, pero tengo que decirlo con franqueza, es la intervención de la presidenta sobre las razones de la derrota. Según ella, las razones fue que no se usó la política fiscal de una manera adecuada. Imagínense lo que va a ser lo que ella considera adecuado. Lo más grave de esa afirmación es que nosotros tenemos un problema fiscal formidable, tenemos un déficit de 40.000 millones de dólares y a ella le parece insuficiente. Pero fíjense la otra naturaleza. Todos ustedes saben que nuestro déficit tiene características estacionales, o sea, en general, el primer semestre es un semestre equilibrado, el segundo semestre tiene un gran desequilibrio. En particular, el último trimestre y especialmente diciembre. Eso ha ocurrido de esa manera los últimos 50 años, y no hay ninguna novedad. Es como si usted me pretendiera, la presidenta pretendía que el hotel en Mar del Plata o en Villa Carlos Paz cueste lo mismo en septiembre que en enero. No puede ser, o sea, hay unas características estacionales que generan otros índices de ocupación, otra magnitud de problemas, y esa ignorancia es peligrosa, porque si los que están con la máxima responsabilidad del Estado o de la coalición oficialista no pueden leer correctamente la naturaleza de lo que están haciendo, es como si yo le dijera, ustedes tomamos un avión ahí en el aeropuerto de Córdoba, cuando nos dirigimos al aeroparque metropolitano, reemplazáramos al piloto y anunciaran por los altoparlantes que el piloto carece de la menor idea de los procedimientos de viaje y aterrizaje. Creo que el avión se cae por la reacción de los pasajeros. No es posible una, digamos, exhibición impúdica de incompetencia e incapacidad como la que hizo. En el debate, inexorablemente, me encargué de marcar este punto que ha generado una reacción muy violenta de sus esbirros, pero lo hice no con el afán de generar una fricción, sino con la natural
prevención, de evitar que se actuara de una manera desinformada, indocumentada sobre los problemas que tenemos, y que se leyera de manera incorrecta el diagnóstico sobre los desequilibrios. Recuerden ustedes que estamos perdiendo reservas prácticamente todos los días, tenemos muy pocas reservas y tenemos el gobierno que más ha endeudado al país en toda su historia. O sea, es un gobierno que obviamente ustedes lo tienen que comparar mes a mes, porque este gobierno lleva aproximadamente 21 meses, no lo pueden comparar con uno que duró 48 meses, pero en esos 21 meses, comparado con cualquier gobierno anterior, el desequilibrio que se ha acumulado, que se ha colocado en deuda es fenomenal, además que está en parte escondido en el Banco Central y eso no se registra como un déficit igual que el otro. Entonces, este descalabro institucional que se causó en la primera semana, descalabro que revela un problema, porque una de las aptitudes que tiene que tener un gobierno y el liderazgo de ese gobierno es poder lidiar con las adversidades. La verdad es que el gobierno tiene muy poca resiliencia frente a los problemas y eso crea una enorme vulnerabilidad, sobre todo porque estas eran unas elecciones primarias, eran de selección de candidatos. Si han reaccionado de esta manera, en ese caos, digamos, dentro de su propia coalición, eso revela una ineptitud que el 14 de noviembre puede tener consecuencias institucionales mucho más serias. Por eso me parece que registrar ese descalabro organizativo, el escándalo que hubo en Tucumán, es decir, cuando no se sabía si iba a asumir como jefe de gabinete, si no desalojaban al vicegobernador, es decir, episodios que casi forman parte de un vodevil, de un sainete, para no decir el episodio que vivió nuestro canciller en el exterior cuando se enteró en el medio de la reunión internacional que lo habían despojado del cargo y se encerró casi en una actitud infantil en la pieza de su hotel. Digo, no hay papelón que no hacemos, para mencionar otro desopilante, es de los derechos especiales de giro, donde por un truco contable, o sea, el gobierno dice que lo recibió la tesorería, se lo vende al Banco Central, y el Banco Central se los vuelve a prestar al Tesoro para que con eso pague con el fondo, pero tenga al mismo tiempo un margen de expansión de algo más de 450.000 millones de pesos. Ustedes se imaginan que a mí me llamaban economista del exterior y me decía, pero ¿puede ser cierto lo que está? Sí, acá pasan esas cosas. Entonces digo, estos desbordes institucionales en lo electoral, en la recepción de recursos de derechos especiales de giro del Fondo Monetario, o sea, tenemos un problema en malas costumbres que pesan sobre la capacidad de recuperación. Yo creo que nadie en su sano juicio ignora que esa fragilidad jurídica es muy significativa, sobre todo porque es, digamos, llevada a cabo inescrupulosamente y, digamos, sin ningún empacho. Y creo que es un rasgo muy delicado de nuestro entramado institucional y político. Por último, ¿cuáles son los dilemas que enfrentamos al futuro? Para mí es bastante claro, la Argentina no tiene reserva internacional. Tiene un problema enorme de desequilibrio fiscal. A mi modo de ver, tiene faltante de disponibilidad de dólares, primero porque no tiene reservas, pero además, cuando uno hace las proyecciones a un tipo de cambio que el gobierno ha estado atrasando sistemáticamente, los números externos no dan, aún con el control de cambio, no hay forma que den. Tenemos desequilibrio de precios relativos extraordinarios en todo el sistema asignativo, con costos enormes en términos de señales para la actividad económica,
no hemos podido crear empleo formal en los últimos 15 años, tenemos muy baja inversión, o sea, apenas cubrimos la amortización del aparato, digamos, del capital preexistente. Hemos tenido una baja incorporación tecnológica por este problema del corporativismo, de la economía cerrada, de la excesiva intervención estatal. Tenemos un régimen impositivo desmadrado no solo en tasas extravagantes, como le decía hace un rato a varios centros de estudio que me entrevistaban, tenemos impuestos nórdicos y servicio haitiano, pero digo, allá del eslogan, que lo hago para que no haya lugar a duda, todos ustedes saben que estoy diciendo una verdad grande como una casa, los impuestos son prácticamente nórdicos, de una presión impositiva imposible de pagar. Al mismo tiempo, a cambio de eso prácticamente no hay servicios que justifiquen esa presión tributaria. Tenemos un Estado que ha crecido de manera extravagante y que no es posible seguir sosteniendo. Cuando yo era ministro de Defensa, brevemente ministro de Economía, aproximadamente había 2 millones de empleados públicos, hay cerca de 4. Había poquito menos de 4 millones y medio jubilados cuando uno computaba los federales, los que se habían hecho no contributivos y el que estaba remanente en las provincias, y hoy enfrentamos un número de aproximadamente equivalente de 10 millones de jubilados, porque hemos jubilado una gran parte de nuestra ciudadanía por moratoria, lo que es lo mismo. El sistema de seguridad social es un sistema de seguro en última instancia. Usted tiene que pagar la prima durante la vida activa para enfrentar las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Ahora, si usted pretende tener seguro ex post facto, es decir, después del siniestro, después de que usted llegó a la vejez o a la invalidez o falleció, ese intento de un seguro posterior al siniestro, no hay sistema que lo pueda cubrir, eso no funciona así el mundo, y sin embargo aproximadamente 70% de la gente que se jubila por distintos niveles de moratoria que están asociados a niveles impositivos muy difíciles de pagar, por eso no crece el empleo formal, pero eso genera empleo en negro y lo reproducimos con la moratoria y ese sistema es inviable. Como es inviable el régimen laboral para que seamos una economía competitiva, como es inconcebible que no podamos utilizar nuestros recursos. Nosotros tenemos 500 veces el gas que consumimos bajo la superficie, lo producimos a un costo que es entre 1/3 y 1/5 de lo que nos cuesta importarlo, y aunque ustedes no lo puedan creer, no lo sacamos en la cantidad que lo deberíamos sacar. Hemos reiterado hasta el hartazgo errores, por ejemplo, el cepo, las exportaciones de carne. Ya entre marzo del 2006 y diciembre del 2006 destruimos la industria frigorífica, la industria ganadera, el rodeo ganadero, descapitalizamos al sector, costó horrores volver a capitalizarlo, volver a conquistar los distintos mercados del mundo, y ahora en circunstancias excepcionalmente favorables, nuevamente lo volvemos a destruir con estas medidas disparatadas. Bueno, alguien me dice, bueno, lo trajeron de nuevo a Aníbal Fernández, que ya sabíamos la consecuencia que tenía, y sin embargo insistimos en el cepo a la carne y en Aníbal Fernández, no sé si por tercera o cuarta vez. Con esto quiero decir, la Argentina necesita una reforma formidable, no nos engañemos sobre eso. La reforma es de una magnitud extraordinaria y no puede ser demorada. Y acá viene el último punto de mi exposición para entrar a las preguntas y respuestas, que me parece a mí que va a ser más enriquecedor que yo hable a lo chavista 2 horas. Nosotros tenemos un problema a corto plazo. En el verano nosotros se nos vencen los préstamos internacionales, tanto del Fondo como del Club de París, ya no son prorrogables, tenemos que encontrar una salida.
esa salida va a requerir un acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club de París. Ese acuerdo no va a poder ser como el gobierno piensa. El gobierno está pensando que hay una botánica argentina, una zoología argentina, una química argentina y un fondo monetario argentino. No hay eso. No nos pueden dar un tratamiento diferente al que tenga el resto del mundo y vamos a tener que enfrentar una corrección fiscal, monetaria, digamos, importante, y vamos a tener que hacer reformas estructurales. La corrección monetaria y fiscal va a ser tanto más importante cuanto menos reformas estructurales hagamos, es decir, cuanto más supply side hagamos, cuanto más reformas regulatorias, cuanto más liberemos la economía, cuanto más la abramos, digo, para tener una idea, el régimen de comercio exterior de Argentina, el régimen cambiario de comercio de Argentina, es un régimen extravagante, imposible de entender. Y es un régimen que bloquea la inversión, por eso a mí me parece que eso es insostenible y en el verano va a tener que ser enfrentado. Podrá ser con un programa más gradual, menos gradual, con más reforma estructural, con menos reforma estructural, pero ahí va a haber que poner algo que sea relevante. Por ejemplo, para poner un caso interesante, mi competidora acá en la ciudad de Buenos Aires para la candidatura a diputada nacional, María Eugenia Vidal, había hecho en la provincia de Buenos Aires, cuando fue gobernadora, una reforma previsional ambiciosa. No pudo completar la reforma para todo el sistema previsional, pero hizo dos reformas que eran importantes. Una, la reforma al Banco Provincia. El Banco Provincia tiene 9.000 empleados y 17.000 jubilados, con jubilaciones que no tienen nada que ver con las del resto del sistema previsional. Son jubilaciones inmensas en relación al resto del sistema previsional, y ahora estamos tratando de dar vuelta a esa reforma que era imprescindible, y es otra reforma valiosa que fue eliminar las pensiones graciables para el gobernador y el vicegobernador, y para ella misma, lo cual es un buen dato, y para los diputados y senadores. O sea, se acabaron los regímenes de privilegio. O sea, en la provincia de Buenos Aires ya no puede ocurrir que haya una persona que cobre alrededor de 100 veces la jubilación mínima, como ocurre con Cristina Fernández de Kirchner, que acumula 2 pensiones graciables para escandalizar a nuestra opinión pública. Yo creo que es inevitable una reforma. Mucha gente cree que en marzo del 2001 la disposición que exhibí en aquella oportunidad para reformar el Estado fue lo que hizo inviable el camino. Lo único que yo digo de aquella época es, por no hacer lo que corresponde, después terminamos en una catástrofe como fueron los episodios del primer trimestre del 2002. El país está hoy en una situación mucho peor que en aquella época, porque en aquella época teníamos un problema, si ustedes quieren, de terrible shock externo, el shock asiático que nos derrumbó las commodities, el shock ruso que nos cerró los mercados de capital, el shock brasileño que nos derrumbó a la economía más grande de la zona, 5 veces nuestra economía, la puso en mitad de precio de lo que era, pero teníamos un país que su organización institucional y económica era razonable. Ahora no tenemos eso, tenemos una organización económica que es desquiciada y tenemos un desequilibrio fiscal descomunal, con una muy mala diagnosis por parte de quienes ejercen el poder, por lo cual los desafíos del verano son extraordinarios, y si ustedes quieren, una de las razones por las que busqué ser diputado, que muchas veces lo pude haber sido y no lo busqué esta vez porque me parece que nos jugamos nuestra historia en el verano. En los años que vienen, los 2 años muy difíciles, pero en el verano, porque la idea de ir yo no veo cómo podemos enfrentar una situación de cesación de pago con los organismos multilaterales y el Club de París. Me parece que ese camino sería un camino catastrófico, y arreglar eso requiere un programa que el liderazgo argentino le cuesta entender. Yo diría, sí puedo darles un punto que me tiene entusiasmado, como probablemente pocas veces he estado en mi vida. Buena parte del liderazgo opositor hoy coincide con los puntos de vista que no coincidían en marzo del 2001.
ustedes habrán visto que después de la elección prácticamente monopolizado la narrativa opositora, por lo menos de la principal coalición opositora, y en el fondo lo que he estado proponiendo es lo que decía Manuel Tagle, volver a la Argentina de la Constitución, a la Argentina que Alberdi dibujara con tanta certidumbre, con el sector, digamos, el sector privado en el eje del proceso de acumulación, con un Estado que se dedica a cumplir sus funciones específicas, donde se respeta la igualdad ante la ley, donde se provee a la defensa nacional y se garantiza la seguridad interior, y donde se reconoce la magnitud del problema que tenemos y se está dispuesto a enfrentarlo, por supuesto, abriendo nuestra economía, retirando el Estado de los lugares donde está ubicado y no está en condiciones de llevar a cabo la tarea, porque está quebrado, de un proceso de cambio en las regulaciones que habilite la actitud creativa, innovadora, emprendedora, y finalmente porque la libertad es inescindible, o sea, si no hay libertad económica no va a haber libertad política, y sin libertad política tampoco va a haber libertad económica, así que creo que hemos retornado, no quiero ser exagerado en eso, pero me parece que una gran fracción de la oposición se ha alineado en esta opinión, y creo que eso es venturoso para nuestro futuro si, como yo espero, predominamos ampliamente en las elecciones. Bueno, he concluido mi exposición y estoy ahora en condiciones de contestar las preguntas, que supongo van a ser más específicas, pero no quería dejarles de darle este panorama conceptual que me parece importante para tener un punto de referencia. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. La verdad que muy enriquecedor su análisis en estos 3 ejes que ha compartido con nosotros. Voy a comenzar con una pregunta un poco general. Usted mencionaba como ejes indispensables para la generación de empleo y de trabajo en Argentina: inversión, capital humano, regulaciones, impuestos. Teniendo en cuenta que todavía faltan 2 años de este gobierno, ¿usted cree que se puede hacer política económica sin credibilidad política? Yo creo que es complicado, pero me parece que va a haber, y lo voy a hacer yo personalmente, estamos trabajando en los proyectos, nosotros vamos a ir con un proyecto de reforma laboral importante. Vamos a ir con ese proyecto porque es imprescindible, y eso implica terminar con la litigiosidad artificial que nuestra legislación genera, encontrar modalidades promovidas para los jóvenes y para los desplazados en el sistema productivo, implica baja de tributos sobre la contratación de mano de obra, e implica un sistema más eficiente de funcionamiento del régimen de obras sociales sin captura por un año como una prebenda por parte de los grupos sindicales. Me parece que esa reforma es una reforma importante. Yo agregaría que vamos a plantear también, es un poco más difícil que la podamos aplicar, las otras me parecen imprescindibles, no veo cómo salimos sin eso. La otra que nosotros estamos planteando, que es una reforma moderada, que las negociaciones a nivel de empresa prevalezcan sobre las negociaciones convencionales. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de nuestras pymes de adaptarse a un entorno muy complejo, y en el cual va a haber que desatar inversiones con la crisis de credibilidad que usted dice. La única manera es que vean que el capitalismo ha vuelto a renacer en la Argentina, que la iniciativa privada y el derecho de propiedad son valorados, y que los contratos en el marco laboral se han entendido con claridad el efecto deleterio sobre el empleo formal y la necesidad de su reforma. Nosotros vamos por eso. Yo digo, si usted no va por eso, dígame cómo hace para hacer crecer el empleo formal en la Argentina. Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, que usted consideraba que era difícil de revertir por parte del gobierno oficial, ¿cómo ve que pueden ser los próximos 2 años, teniendo en cuenta el descalabro institucional que tuvimos como reacción a estos resultados? Si vuelven a perder, ¿cómo ve el escenario político?
No, va a ser un escenario complejo. Yo lo que aspiro es que la oposición mantenga su cohesión, tenga la aptitud de ampliar su, su espacio, o sea, ya lo ha ampliado y lo ha vuelto más sofisticado, más, a ver, yo diría más firme, más combativo, más claro, pero diría ampliarlo aún más en la línea que decía Manuel Tagle y por supuesto que esté en condiciones de ofrecer una contraparte lúcida en la discusión de este acuerdo de 10 años que hay que firmar. Yo diría la oposición va a actuar, y deberá actuar con, por ejemplo, con mucho realismo. El presupuesto que acaban de llevar al Parlamento, un presupuesto altamente irrealista, es un delirio. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar sobre cosas realistas, no sobre delirios. Paso a las preguntas que van llegando al canal de chat. Tenemos una del medio Infonegocios. Buenas tardes, doctor López Murphy. Quisiera consultarle. Acaba de mencionar que la gente votó en contra de un mal gobierno. Días atrás, María Eugenia Vidal dijo algo similar al asegurar que no podemos creer que somos los dueños de los votos. ¿Coincide con ella? ¿Qué cree entonces que espera el votante de la oposición ahora, sobre todo el plano económico? Yo creo que espera una actitud firme, muy clara, como la que hemos tenido, por lo menos quien nos ha escuchado, en particular a nuestros voceros, pero no solo a los nuestros, hemos sido muy transparentes en esta materia, y creo yo que hay un mensaje muy transparente de que el camino que hemos seguido hasta ahora no se puede seguir, no es viable, no es financiable, no... Es autodestructivo. Yo no sé cómo salimos de esta pendiente, digamos, de descenso y de degradación mayor si queremos insistir en este camino. Me parece que la gente lo que espera es que seamos veraces, firmes, claros y que haya resultados. O sea, yo creo que va a haber resultados si actuamos en consecuencia, entre otras cosas porque la lectura de la sociedad, de la conducta que yo espero, es que va a haber una oposición trabajando seriamente para tener un programa muy distinto para el nuevo turno de gobierno y que en el mientras tanto va a usar todo su capital y todo su apalancamiento para que el gobierno haga las reformas que son imprescindibles, que no tiene forma de evitarlas por sus propios problemas financieros. No es quejándose de la realidad del mundo o de la adversidad que les tocó vivir cómo se enfrentan los problemas. Creo yo que la opinión pública sabe lo que no es viable. Eso me parece que lo tiene muy claro y espera una reacción expansiva. O sea, este país está sobreajustado su sector privado, sobreajustada su inversión, sobreajustado su empleo. Tiene desmesurado su sector público y bueno, me parece muy claro por dónde hay que ir. Bueno, uno de los problemas de esta desmesura en el sector público, sin duda, es el déficit que tiene el Estado. Y uno de los problemas del déficit, los subsidios en particular. ¿Cómo piensan ustedes revertir la gran cantidad de subsidios que tiene el país otorgados? Bueno, no hay un Estado que pueda subsidiar si no tiene los recursos. Yo no veo otra alternativa que hacer un proceso de reducción serio, sobre todo evitando el traslapamiento de gastos federales, provinciales y municipales, la superposición de gastos, los gastos. Mire, una de las cosas que más me indigna de esto del proceso electoral, yo decía hoy en una reunión con centros de estudio de todo el país, en una conversación privada, que yo nunca he visto un desperdicio más grande que este de las boletas, de votar con las boletas. Debemos haber impreso, no quiero equivocarme, pero me parece algo así como 2.500, 3.000 millones de boletas, un costo colosal que no tiene ningún sentido de haberlo hecho con una boleta única si hubieran hecho unos ahorros inmensos. El Estado no puede seguir haciendo o teniendo regímenes electorales que son de este extraordinario y absurdo costo que se reproduce ahora en noviembre. Hoy, por ejemplo,
tuve una larga sesión de fotos porque debido a las primarias tenemos que converger las distintas listas en una sola lista, o sea que sacar todas las fotos. Y yo cada vez que pensaba lo que vamos a gastar en boleta, en todos lados, yo decía, esto es un gasto loco que hacemos, absurdo, como es absurdo el gasto, el desperdicio que se hace con el cepo de la carne. Usted piense que la carne debe pagar 5 veces más impuestos que el valor agregado que genera la actividad frigorífica, y usted está prohibiendo que esa actividad se lleve adelante. Es una cosa disparatada, como es disparatado que el Banco Central se gaste 400 millones de dólares en la imprenta porque produce billetes de $5. Es decir, con repetir los valores que había en la convertibilidad, es decir, billetes razonables. No estoy diciendo a favor de la emisión, pero no puede ser que nos gastemos 10, 12 veces lo que gastábamos antes para emitir papeles de muy baja denominación. Son todas decisiones disparatadas y evitables, para no ir a reformas más profundas que hay que hacer. Es decir, el Estado no puede seguir subsidiando de manera irracional actividades empresarias que son de unas pérdidas colosales. Todo eso no puede seguir adelante, algunas de ellas contradictorias con el medio ambiente. Mira, hemos desarrollado las represas que se hacen sobre el río Santa Cruz están paralizadas, entre otras porque no se hicieron bien los estudios geológicos, o sea que ahí se ha hecho un descalabro, se ha hecho una central en base a carbón ahí en Río Turbio, que nunca se va a poder utilizar porque no hay carbón para esa central. Si lo hubiera no sabríamos qué hacer con la ceniza, y si supiéramos qué hacer con la ceniza no sabríamos qué hacer con el daño ambiental. Ahora, bueno, todas estas locuras hay que terminarlas, como hay que terminar la locura de estatizar la hidrovía o de estatizar las concesiones de los trenes de carga. Todo eso es disparatado. Un Estado quebrado de raíz como este no puede hacer eso, como no puede seguir sin enfrentar los problemas laborales, previsionales, sanitarios, educativos que tiene, ni decirle los problemas de la defensa nacional. ¿Qué opinas sobre la propuesta de Sergio Massa sobre la condonación de las deudas impositivas? Yo en general lo que creo que hay que hacer es una reforma del régimen, además del régimen laboral. Estamos trabajando en una reforma de la ley de concurso y quiebra, y ahí la clave de la reforma, porque van a quedar residuales muy graves de los episodios que han ocurrido. Hay gente que la han cerrado 1 año y medio, empresas importantes que se han visto afectadas por normas disparatadas. Lo que en alguna medida yo he estado proponiendo es que en el régimen de concursos hagamos una facilidad especial para que el sector estatal, que es el que ha causado los daños, dé facilidades de pago mucho más importantes de las que ha dado hasta ahora. O sea que al concurso las direcciones de renta o la agencia administradora de las rentas provinciales, la propia AFIP, den una facilidad de que sean, digamos, 400 meses, para darle una idea, cosa que facilite la resolución de los concursos en empresas que es increíble que hayan entrado en concurso. Digo, entre otras, entró el Four Seasons de Buenos Aires, uno de los hoteles más destacados del país, o sea, y eso, donde usted explore los problemas que se han acumulado allí, los pasivos ocultos que hay son fenomenales. Entonces, ahí una forma de resolverlo, a mi criterio, es además de resolver el régimen laboral en la ley de concursos, como lo tiene el capítulo 11 de la ley de concursos de los Estados Unidos, reformar también el tiempo de pago de las obligaciones estatales, de modo de facilitar la acción de negociación entre el deudor y los acreedores, de manera de mantener las empresas en marcha y también facilitar su transferencia en todo caso, pero resolviendo ese inmenso pasivo fiscal que se ha generado por paralizar las actividades de 1 año y medio por órdenes gubernamentales. Sigo con las preguntas del canal de chat. La siguiente dice: quisiera consultarle sobre la ley de sostenibilidad de la deuda pública.
¿cuál deberá ser el rol de la oposición con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de confirmarse los resultados electorales adelantados por las PASO? Yo creo que entre las reformas que tenemos que hacer, una de ellas, como habrán escuchado, es en la administración financiera. Yo no estoy dispuesto a, no solo en lo personal, digo, el grupo nuestro no está dispuesto a que el presupuesto sea papel de estraza mojado y que votemos cualquier cosa y se puede hacer cualquier cosa. Primero por las consecuencias que eso tiene en el régimen electoral. Pero además, a mí me parece que el país tiene que ir, entre otras reformas importantes, a una ley de responsabilidad fiscal similar a la que había en el año 99, yo diría un poquito mejorada, que tome algunos campos de la reforma que se hizo en el 17 y que tenga un impacto urbi et orbi, es decir, que no solo afecte las finanzas federales, sino también las finanzas provinciales por medio de varios mecanismos, pero si les tengo que explicar cada uno de los proyectos, eso me va a llevar un rato largo, pero sean conscientes que en mi cabeza está una reforma electoral y una reforma pesada del régimen de coparticipación. Esta situación que tenemos actualmente, que se endeudan y que nadie se hace cargo y que se generan sistemas insostenibles a nivel provincial, municipal o federal, es inaceptable. Y por supuesto la oposición actuará en lo que está bajo mi control, pero creo tengo un buen consenso del núcleo duro de la oposición, del núcleo que va a tener más de 120 diputados. Yo creo que va a haber una actitud constructiva en la negociación internacional. Necesitamos esa negociación, tenemos que llegar a un acuerdo, y el acuerdo tiene que tener cambios muy fuertes en el régimen fiscal, monetario, regulatorio de Argentina. No puede ser un acuerdo vacío de correr la arruga por unos meses. Lo escuchaba en un programa televisivo luego del resultado de las elecciones, donde mencionaba los dos caminos que tenía el oficialismo a partir de ahora, o asumir la derrota o comenzar a seguir fomentando estas medidas populistas de emisión y de poner un poco de plata, digamos, al bolsillo de la gente. Por las últimas noticias que venimos viendo, pareciera ser que vamos en esta segunda dirección. ¿Cómo vamos a afrontar toda la emisión monetaria que se está generando en estos días, que se prevé además en las próximas medidas que vaya a sacar el gobierno? Y bueno, las consecuencias a corto plazo usted las sabe. Vamos a agudizar la pérdida de reserva y si son exagerados, o todavía no conocemos toda la magnitud de las medidas, si son exagerados podemos tener un evento cambiario. Lo peor que le puede pasar a este gobierno es que haya un evento cambiario, que además de todo tengamos una disparada, aún con el control de cambio, de las brechas fuera de proporción. O sea, eso ya pasó en octubre del año pasado, y usted recuerde que después de octubre tuvieron que seguir un programa bastante más austero del que habían venido siguiendo, que fue lo que mantuvo bajo cierto control la situación macroeconómica, con la inmensa suerte que tuvieron además de la suba espectacular de los precios de las commodities de Argentina, como la inmensa suerte que ese efecto produjo sobre Brasil, que revaluó fuertemente la moneda, como la inmensa suerte que tuvieron para recibir la asignación de derechos especiales de giro. Ahora, si un gobierno que ha tenido circunstancias externas tan afortunadas pierde las elecciones de manera tan abrumadora, imagínese lo malo que tiene que ser, porque yo le he listado 3 circunstancias extraordinarias. Los precios volaron, de la soja, del maíz, del trigo, de los productos, de la carne, volaron mucho más del aceite de soja, o sea, de los elaborados mucho más. Tuvimos, la revaluación que tuvo Brasil fue muy importante, o sea, ni para no decir la asignación. Piense usted que vamos a honrar la deuda con el fondo con algo que ellos no dieron por ser miembro digamos, del organismo. O sea, lo pagamos con lo que nos dan, o sea, una cosa increíble. En esas circunstancias,
el gobierno está en una crisis tremenda y ha sido abrumado por el voto popular. O sea, ahora, si insisten por el camino equivocado, va a ser muy traumático todo, y va a ser muy... En ese caso vamos a tener un evento complicado durante el verano, probablemente, si son muy exagerados, antes de las elecciones. Eso sería por supuesto que nos va a ayudar en términos electorales, pero sería una catástrofe para el país. Espero que no sean tan insensatos. Tenemos una pregunta de Raúl Hermida, director de la Bolsa, lo saludamos. Dice, ¿tiene alguna opinión sobre el estudio que realizan China y Uruguay para la firma de un TLC? China está pidiendo incorporarse al acuerdo del Transpacífico y se comenta que Uruguay estaría también estudiando acercarse al grupo para firmar un TLC. ¿Qué debería hacer Argentina? Bueno, lo primero que debería hacer es tener una actitud respecto al Mercosur mucho más razonable que la que ha tenido. Es decir, yo creo que y en las relaciones exteriores también. O sea, yo diría reconstruir el espíritu desde los últimos años de los 80 y los 90, donde Argentina pensó en un regionalismo abierto, digamos, de integrarse a sus vecinos para abrirse al mundo, no para esconderse, y en un régimen de cooperación y resolución amigable con sus vecinos de los diferendos. Yo creo que el mundo va hacia cambios muy grandes y Uruguay ve las oportunidades y no se las quiere perder por estar asociado a nosotros. Y yo creo que sobre esa base Argentina tiene que prepararse para ser una economía abierta, con una ventaja para la contestación a Raúl, que es difícil abrirse con el tipo de cambio bajo. Argentina va a tener tipo de cambio alto por muchos años, por una razón muy sencilla: nadie nos va a prestar. O sea, aunque nos volvamos, digamos, para ponerlo en términos un poco arrogantes, aunque prevalezcan las ideas de López Murphy, nos comportemos bien de ahora en más por muchos años, hasta que nos crean bien. Van a ser como Tomás en el Evangelio, van a querer meter la mano en la herida, va a pasar mucho tiempo, hemos hecho muchas barbaridades para reconstruir nuestra credibilidad. Por lo tanto, el modelo de crecimiento argentino va a ser un modelo basado en las exportaciones, en la inversión, en el trabajo, en el ahorro, en reconstruir la credibilidad interna primero que la externa, y eso requiere un tipo de cambio alto, y eso me parece a mí que es un contexto para integrarse muy favorable, porque va a evitar que la integración sea muy traumática en materia laboral. Vamos a tener que expandir el empleo, lo vamos a hacer en industrias exportadoras, y lo vamos a hacer porque vamos a tener condiciones de competitividad debido a los errores que cometimos, pero los errores que cometimos nos van a requerir un tipo de cambio alto, un país austero, muy ahorrativo. Vamos a tener que financiar inicialmente la expansión con una acumulación doméstica, y eso yo creo que tiene limitaciones en muchos sentidos, pero es muy positivo para la integración internacional, porque hace mucho más fácil integrarse, tener un tipo de cambio real muy competitivo. ¿Cómo lo ve Ricardo a Santiago Cafiero en Cancillería? Yo creo que no es una persona con experiencia, con los problemas que tiene Argentina en este momento, en materia limítrofe, en materia de negociaciones internacionales, en estos dilemas de qué hacer con la tensión entre las dos grandes potencias del mundo, donde vamos a tener que buscar mecanismos digamos, de interacción con ambas. Me parece que necesitaríamos una Cancillería súper profesional. No es el caso. Cierro con la última pregunta. De mi parte, agradecerle mucho su participación. Ha sido un gusto poder escucharlos para toda la audiencia.
La última pregunta tiene que ver con que si es optimista en conseguir un acuerdo de 4 o 5 puntos claves con fuerzas mayoritarias y a su criterio, ¿cuáles propondría? No, el acuerdo tiene que estar en el presupuesto y en el acuerdo con los organismos multilaterales, y me parece a mí que va a ser inevitable reformas estructurales de las que he estado hablando, o sea, es inviable el régimen laboral que tenemos, inviable el régimen previsional que tenemos, hay que reformar el régimen de obras sociales, hay que reformar el régimen de coparticipación, tenemos que reformar el tamaño del Estado, tenemos que avanzar en una reforma educativa importante. Es decir, yo creo que además tenemos que tener una política consistente con el medio ambiente, y eso implica básicamente que no podemos subsidiar la energía como lo hemos estado haciendo. O sea, me parece que hay varias cosas que se caen de maduras, que las vamos a tener que hacer, y yo espero que la hagamos en el acuerdo del verano. Ustedes me dirán, "No, una expectativa exagerada". Bueno, yo digo, armen un acuerdo razonable para el verano que no tenga políticas estructurales y no hay forma. O sea, ¿cómo desarmamos el régimen cambiario sin una expectativa favorable? A mí todas esas cosas me parece que requieren políticas estructurales, de reforma estructural muy grandes para hacerlo manejable el proceso. Y además, con nuestros vecinos, como preguntaba Raúl Hermida con mucha inteligencia, buscando acuerdos complejos que nosotros no podíamos con el acuerdo europeo. O sea, el acuerdo europeo era increíblemente favorable para Argentina y nos costaba entenderlo. Imagínense lo que es un acuerdo con China, que es más complejo todavía. Entonces, mi impresión personal es que no hay margen operativo sin cambios importantes durante el año 2022. No sé cómo sigue adelante un esquema con estos déficits, con esa inmensa deuda que ha acumulado el Banco Central, con la inmensa deuda interna que se ha acumulado en la tesorería. Fíjense una tontería que dice el gobierno, pero antes de cerrar, quiero comentársela a ustedes. Dice, no importa porque nos endeudamos en pesos, pero si en pesos la deuda es más cara y tiene que ser más cara, porque cuando usted se endeuda en pesos, usted tiene que cubrir la tasa del dólar o del euro, el riesgo país y el riesgo de devaluación. Entonces, en general, la tasa en moneda doméstica es más cara que la tasa en moneda. Entonces, la idea de que nos vamos a endeudar a lo loco y que no importa porque es moneda local nos lleva a una crisis financiera de las que ya tuvimos varias. Y esa sin razón tiene que terminar. No podemos seguir diciendo los disparates que decimos, en los cuales nuestra vicepresidenta encabeza la fila con un amplio margen sobre sus perseguidores, pero no puede seguir ese clima de sin razón que estamos afrontando. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado, y ruego que entiendan también a veces la resiedumbre de mis expresiones, pero estoy en competencia y está en juego la República, así que vamos a ir con toda la energía que disponemos, y por suerte, a pesar de mis primeros 70 años, sigue siendo muy intensa, como habrán visto. Doctor, al contrario, realmente ha sido un placer escucharlo porque usted refleja nuestro pensamiento, y vernos reflejados en usted, en el Congreso, en el futuro, para nosotros será realmente no solamente una esperanza, sino una satisfacción ver que los principios, los valores que creemos que el país tiene que recuperar lo antes posible, van a estar defendidos por usted con gran entusiasmo, claridad conceptual, una gran inteligencia, como lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria política. Y por supuesto que decirle que entre las cosas que por ahí uno advierte en lo que usted ha dicho, es que realmente es inconcebible que uno se levante al día siguiente de una derrota electoral del oficialismo, y el oficialismo, que tiene el poder político del gobierno, decida realizar un estímulo al consumo virulento con los recursos públicos del Estado.
Es no solamente una incongruencia desde el punto de vista económico, porque sabemos lo que significa estimular el consumo artificialmente y no hacer la recuperación de la economía sobre la base de la estabilidad monetaria, sino también una falta de moral y ética que usted ha señalado muy bien. Y bueno, y decirle que por supuesto ha habido periodos en donde hemos intentado, el gobierno del presidente Macri intentó hacer unas reformas importantes, dejó bases importantes, me parece que debemos reconocer que hoy en el resultado electoral a lo mejor han influido, y me parece que, bueno, tenemos que tener la esperanza de tener gente como usted en los poderes más importantes del Estado y que contribuyan en esta lucha que va a ser titánica en los próximos 2 años. Le deseamos mucha suerte, doctor, y confiamos plenamente en usted. Muchas gracias. Y vamos a honrar esa confianza comportándonos con la dignidad y la conducta republicana. Ustedes saben que una de las cosas que se me censura es que yo quiero volver a cierta solemnidad, pero vamos a reponer en la República, en el Congreso de la Nación, la solemnidad que nuestras instituciones requieren. Muchas gracias por la invitación y hasta siempre. Gracias, doctor. Nos veremos.